El sargento de la Guardia Civil estaba plantado en mi terraza, golpeando los papeles con el dedo y soltando el veredicto como quien clava un clavo en la tapa de un ataúd. Señor Morales. Esta estructura está marcada para demolición. 6 años de sudor. Todos mis ahorros. El hogar de mi familia, todo porque alguien. En algún despacho con aire acondicionado. Trazó una línea rosa en un mapa y lo llamó actualización administrativa. Yo supe desde el primer segundo que era una declaración de guerra. Pero eso fue solo el final. Para entender por qué me planté y no cedí ni un palmo. Hay que volver al principio. La gente se cree que los sueños llegan ya hechos y relucientes. Los míos aparecieron pronto. Llenos de astillas y normalmente con un martillo en la mano. De niño trepaba los pinos con un cinturón de herramientas que me quedaba grande. Clavaba tablones entre las ramas y fingía que estaba levantando algo que duraría más que yo. La mayoría se venía abajo en minutos. Pero nunca lo vi como fracaso. Sino como lección. La madera siempre te dice la verdad si sabes escucharla el tiempo suficiente. A los 15 ya llevaba en la mochila un ejemplar gastado de Vivir sin red mientras los demás cargaban tebeos. Las páginas estaban dobladas, manchadas de grasa y el lomo roto. No entendía la mitad de lo que leía. Pero entendía la idea: un hombre puede levantar un lugar con sus propias manos y no rendir cuentas más que a la tierra bajo sus botas. La vida. Claro. Se complicó. Monté una empresa de restauración de casas viejas en los pueblos de alrededor de Huesca. Me casé con Elena, que entendía que el silencio también puede ser compañía. Tuvimos a Diego y a Sofía. Llegaron las facturas. Los plazos. La gravedad cotidiana que aleja a la gente de lo que una vez creyó. Pero el sueño no se fue. Esperó. Durante casi 10 años restauré caserones victorianos con suelos hundidos y casonas de piedra que olían a tiempo. Arreglaba lo que el tiempo había roto. Cada noche, cuando los niños dormían, me sentaba en la mesa de la cocina con un café frío y dibujaba en un cuaderno tejados, escaleras, terrazas que atraparan la primera luz del alba. Lugares para vivir. No para vender. Los amigos me decían que perseguía un fantasma. No tienes tiempo. No tienes terreno. No tienes los contactos. Lo que en realidad querían decir era: no tienes permiso. Y yo nunca había pensado pedirlo. En 2017 el ruido se volvió tan fuerte que hasta yo empecé a dudar. Los niños crecían. La empresa iba bien. Cómoda. Segura. Entonces la pregunta dejó de ser sueño y se volvió urgente: si no ahora, ¿cuándo? No quería una segunda residencia. Quería un lugar que me exigiera algo. Que pusiera a prueba si de verdad creía en mis propias historias. Quería tierra que no le importara quién era yo. Cuando por fin me planté al borde de aquel barranco, el viento empujándome el pecho y los pinos doblándose pero sin romperse, algo se asentó en mis huesos. No era nostalgia ni crisis de los 40. Era una promesa que me había hecho de niño y que había tardado años en cumplir. Y no tenía ni idea de lo cara que iba a salir. No encontré la tierra como cuentan los anuncios. No hubo apretón de manos ni cartel de «a potencial». La encontré al final de una pista que apenas merecía el nombre. 20 kilómetros desde la carretera asfaltada. De esas que te sacuden los dientes en cada curva. La cobertura desapareció pronto, el sentido común. Poco después. Al bajar de la furgoneta lo primero que me golpeó fue el silencio. No el vacío, sino el silencio honesto, viento entre los pinos. Un águila lejano. El suelo no era plano ni amable, caía en pendiente fuerte. Sin pedir perdón. Y me retaba a subestimarlo.
5 hectáreas. Empinadas. Salvajes. Sin luz. Sin agua. Sin cobertura y, sobre todo, sin comunidad de propietarios. No me fié solo de la vista. Me fié del suelo. Caminé solo la linde aquel primer día. Aparté tierra y agujas de pino hasta dar con ellas, las estacas de hierro clavadas en la roca viva por un agrimensor 40 años atrás. Eran definitivas. Las comprobé una por una con la escritura que llevaba doblada en el bolsillo. Norte-sur. Este-oeste. Coincidían al milímetro. Me quedé en el borde del barranco mientras la luz cambiaba y las sombras trepaban por las paredes de roca como lo habían hecho mucho antes de que alguien pensara en vender esto. Aquel lugar no me necesitaba. Por eso lo quería. El precio no fue barato. Ni en dinero ni en esfuerzo. Los amigos preguntaban por qué no compraba algo más cerca del pueblo. Lo que en realidad preguntaban era por qué no compraba comodidad. Porque la comodidad siempre trae cuerdas. Esta tierra no traía ninguna. El día que firmé las escrituras volví a subir. Misma terraza. Mismo viento. Y traté de imaginar que podría existir allí algún día. No un palacio, sino un hogar que perteneciera a la montaña tanto como a nosotros. Algo construido despacio. Bien. Para quedarse. Hubo dudas. Claro. Tenía empresa. Hijos. Cero experiencia con maquinaria pesada. La gente me lo recordaba constantemente. Te va a llevar demasiado tiempo. Te va a costar demasiado. Te vas a romper antes de empezar. No se equivocaban. Pero nada de eso me pareció razón para parar, me pareció razón para empezar. No contraté a nadie. No quería atajos. Quería que el trabajo significara algo. Si aquella casa iba a aguantar. Que aguantara sobre esfuerzo. La primera noche que acampamos allí. Los niños se arrimaban al fuego mientras la oscuridad apretaba desde todos lados. Los lobos aullaban cerca del límite de los árboles. Recordándonos quién mandaba de verdad. Elena me miró. Mitad sonrisa. Mitad pregunta. ¿Estás seguro? Miré las estrellas. Nítidas. Infinitas. Sin una sola luz artificial. Nunca he estado más seguro. Nada del primer año fue heroico. Solo progreso lento. Medido en ampollas. Espaldas doloridas y noches en las que el sueño llegaba antes que la esperanza. Empecé por el matorral. Pinos tan densos que el sol apenas tocaba el suelo. Cada corte soltaba un olor limpio y fuerte que se me pegaba a la ropa y a las manos. Despejé lo justo para trabajar. Lo justo para imaginar dónde podría ir la cimentación. Aprendí rápido que la montaña no regalaba terreno. Cada ruta peleaba. Cada roca tenía opinión. Alquilé una mini excavadora vieja y ruidosa. La primera vez que la metí en la pendiente se me subió el corazón a la garganta. Un error y se habría despeñado al barranco. Trabajaba despacio. Demasiado despacio según el de la empresa de alquiler. Pero a mí no me importaba. La velocidad era para quien podía permitirse errores. Al final de aquel primer verano tenía algo parecido a una plataforma nivelada y un respeto nuevo por la gravedad. El segundo año fue hormigón. Varillas cortadas y atadas a mano. Encofrados que montaba. Desmontaba y volvía a montar. Acarreaba grava en cubos porque ningún camión llegaba hasta allí. La hormigonera de segunda mano chillaba como un animal herido cada vez que la encendía. Aprendí a escucharla como se escucha a un perro viejo, cuando empujar. Cuando parar. Diego ayudaba cuando podía. Manos pequeñas pasándome herramientas.
preguntando cosas que a veces no sabía contestar. Pero le dejaba ayudar. No era solo terminar el trabajo, era enseñarle cómo se hace el trabajo. Dormíamos los 4 en una tienda. El suelo nunca estaba del todo llano. La lluvia entraba por donde quería. Los jabalíes trataban nuestra nevera portátil como desafío personal. Algunas noches los lobos aullaban tan cerca que parecía que nos estaban evaluando para ver si pertenecíamos. El tercer año llegó la estructura. Ahí la montaña empezó a ver qué pretendía yo. Las primeras vigas salieron torcidas, las tiré abajo y las volví a poner. Nada quedaba a escuadra en una pendiente así sin pelea. El viento empujaba las escaleras. El sol me quemaba la nuca. Me fracturé una costilla resbalando en gravilla suelta y seguí trabajando porque parar dolía más. En otoño ya había un esqueleto donde antes solo había matorral y roca. Recuerdo apartarme y verlo por primera vez no como sueño, sino como algo que proyectaba sombra. Entonces llegó la duda. Sin invitación. La gente me había avisado, este es el momento en que la mayoría tira la toalla. Cuando se acaba la novedad y las cuentas ya no cuadran. Cuando sumas todo lo que ya has metido, tiempo, dinero, tú mismo. ¿Seguí? El cuarto año todo se ralentizó. El tiempo nos paraba semanas enteras. Las lesiones se acumulaban. La empresa de abajo exigía atención. Hubo periodos en que ni siquiera podía subir. Cada vez que volvía, la montaña me miraba como preguntando si ya me había rendido. No lo había hecho. Salvaba madera de pino viejo para las paredes. Tablas envejecidas y llenas de cicatrices como si ya hubieran vivido antes de llegar a mí. Cortaba y encajaba cada una a mano. Nada uniforme. Nada fácil. El tipo de trabajo que te impone paciencia quieras o no. Las barandillas de la terraza casi me rompen. Las forjé en mi taller de Huesca los fines de semana y las subía pieza a pieza por la pista. Cada curva era una apuesta. Cuando por fin las instalé, me temblaban las manos al apretar el último tornillo. El quinto año trajo luz. ¿Literal? Los paneles solares subieron bajo un cielo tan azul que parecía falso. Durante años habíamos vivido con velas, faroles de gas y un generador pequeño que sonaba a pura rabia. La primera noche que el sistema entró en marcha la casa no zumbó ni parpadeó, simplemente respiró. Sofía se quedó en su habitación mirando el interruptor como si fuera a traicionarla. Cuando lo pulsó y la habitación se llenó de luz cálida y estable. Lloró. Yo no. Salí fuera. Me quedé en la oscuridad mirando la silueta del tejado contra las estrellas y sentí una satisfacción que no necesita testigos. El sexto año fueron los acabados. Ventanas colocadas. Suelos lijados. La última sección de madera recuperada que había guardado durante años subió por fin. Elena bromeaba que parecía un museo de montaña. Yo sabía qué quería decir. Cada detalle tenía intención. Cada cicatriz contaba verdad. No era una casa rápida ni barata. Era una casa honesta. La mañana que terminé los postes de la terraza superior el aire olía a barniz fresco y resina de pino. Sonaba música baja desde un altavoz Bluetooth apoyado en una viga. Por primera vez en años sentí que alcanzábamos el sueño en lugar de perseguirlo. Creí que lo más duro ya había pasado. Eso es lo que tiene este tipo de trabajo, te da confianza. Te enseña que el esfuerzo resuelve problemas. Que la paciencia vence a la fuerza. Que si sigues apareciendo las cosas acaban encajando. Lo que no te enseña es cómo defender lo que has construido cuando la amenaza no viene del viento, de la gravedad ni de tus propios errores. No te prepara para carpetas, líneas rosas ni gente que mira 6 años de sangre y sudor y decide que quedaría mejor como vista desde el balcón de su club social.
Aquella mañana. Con el barniz secándose al sol. No tenía ni idea de que la montaña aún no había terminado de ponerme a prueba. Creía que estaba construyendo un hogar. No sabía que estaba levantando una línea que alguien más intentaría cruzar. La primera señal de que algo iba mal no fue una carta. Ni una llamada. Ni siquiera un golpe en la puerta. Fue el sonido de neumáticos donde no debían estar. Estaba en la terraza superior dando la última capa de barniz a los postes. El aire olía a pino y disolvente. Un altavoz sonaba bajo. Algo antiguo y familiar. La casa se sentía terminada de una forma que no me había permitido creer hasta ese momento. Entonces oí grava crujiendo abajo. Fruncí el ceño. Solo había un camino, la pista forestal que yo mismo había encadenado. No había oído la cadena. 4 vehículos todoterreno impecables. De los que solo salen del asfalto para ir al lavadero. Se detuvieron nariz con mi muro de piedra. 4 personas bajaron, 3 hombres y una mujer. Todos con chalecos reflectantes naranja y letras azules, Comunidad Altos Pinos. La mujer tomó la iniciativa. Pelo corto rubio. Gafas de sol afiladas. Carpeta tan gruesa que podría parar un jabalí si la soltabas desde arriba. Subió por mi camino como si se lo hubiera aprendido de memoria. Debe de ser usted el señor Morales, dijo ya pasando páginas. Carmen Herrera. Directora de la Comunidad Altos Pinos. No le ofrecí la mano. Llegan unos 6 años tarde para darme la bienvenida al barrio. Sonrió tensa. Profesional. La sonrisa que pretende disolver la resistencia fingiendo que no existe. En realidad, dijo tocando la carpeta. Esta parcela ya no se considera suelo no urbanizable. Subí despacio de la escalera. Las manos aún manchadas de barniz. ¿De qué habla? Giró la carpeta hacia mí. Un mapa digital brillante. Bloques pastel. Líneas limpias. Mi parcela rodeada de tinta negra fina. Una sección. Justo la suficiente para importar. Estaba sombreada de rosa. Desde agosto del año pasado, dijo. Su linde occidental cae dentro de la zona ampliada de protección contra incendios de Altos Pinos. Miré el mapa. El borde de mi tejado apenas entraba en el rosa. Parecía quirúrgico. Intencionado. No figura como miembro registrado, continuó pasando páginas. Sus planos nunca se presentaron al comité de diseño. Y como no se solicitó exención de conformidad antes de iniciar la obra. Esta vivienda se considera estructura no autorizada dentro de la jurisdicción de la comunidad. Me reí. No porque fuera gracioso. Sino porque era absurdo. No estoy en su comunidad. Compré esta tierra libre. Escritura limpia. Registrada. Impuestos pagados hace años. Carmen asintió despacio. Como quien escucha a un niño explicar algo que ya ha decidido ignorar. Entiendo la confusión. Pero las urbanizaciones se expanden. Las jurisdicciones cambian. Es responsabilidad del propietario mantenerse informado. Me entregó un sobre. Dentro. Un aviso de incumplimiento. Lista ordenada de infracciones, acabados exteriores no autorizados. Ausencia de buzón homologado por la comunidad. Elementos de tejado no conformes. ¿Un buzón homologado en mitad de la montaña? ¿Cree que pueden entrar aquí y reclamar esto? Pregunté. No se trata de reclamar, dijo Carmen con suavidad. Se trata de estándares y de proteger el valor de la comunidad. Detrás de ella. Los hombres se desplegaron por mi terreno. Uno sacaba fotos. Otro desenrollaba cinta métrica. No pidieron permiso. Saqué el móvil y les saqué fotos a ellos.
¿A los coches? ¿A los chalecos? ¿A la carpeta? Lárguense, dije. Carmen ladeó la cabeza. Debería considerar cooperar. Hay un procedimiento. Podemos trabajar con usted. Sonreí sin calor. Suena a extorsión con papeleo extra. Se encogió de hombros. Estaremos en contacto. Se marcharon tan tranquilos como habían llegado. Los neumáticos rodando cuesta abajo como si ya hubieran reclamado la pista. Me quedé allí. En mi propia tierra. Con el sobrepesado en la mano. Mirando la casa que me había costado 6 años de vida. Aquella fue la primera mentira. No la línea rosa. No el papeleo. La mentira fue la suposición de base, creían que me doblaría. Creían que el cansancio haría su trabajo por ellos. Y estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El primer sobre llegó 3 días después. Papel grueso brillante. Mi dirección impresa como si perteneciera a un folleto en vez de a una amenaza. Dentro. Un tríptico lleno de familias sonrientes. Céspedes perfectos y un ciervo sospechosamente atlético saltando. Arriba. En letras confiadas, vía de integración voluntaria. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. Más despacio. El lenguaje era suave. Alentador. El tono de quien quiere sonar útil mientras cierra puertas en silencio. Si aceptaba. Me concedían conformidad condicional. 1 año de gracia para adaptar la estructura a los estándares de la comunidad. Exenciones limitadas. Traducción, arrodíllate ahora y dejaremos de apretar los tornillos. La última página tenía un plazo marcado en azul, 30 días. Debajo. Una nota en letra más pequeña advertía que no responder podía derivar en procedimientos de ejecución. Restricciones de acceso. Multas civiles y reclamaciones legales. Doblé el tríptico y lo dejé junto al fregadero. Esa noche estuvo sobre mi banco de trabajo al lado de un husillo a medio tallar para la barandilla. El serrín se le pegaba como si no supiera dónde pertenecía. No dormí. No porque tuviera miedo. Sino porque reconocí la jugada. La había visto años atrás en un pueblo vecino ayudando a una pareja mayor contra un intento de recalificación que avanzaba manzana a manzana. Mismo lenguaje. Mismos plazos suaves. Misma promesa de cooperación envuelta en amenaza. El papel no levanta la voz. No hace falta. 2 días después llegó otro sobre. Esta vez con mi nombre. Dentro el mismo tríptico. Pero ahora con mi nombre impreso en la portada y una línea de firma esperando al final. Alguien había añadido una nota adhesiva, encantada de hablar de opciones. Carmen. El mensaje estaba claro, ya no pedían. Al final de la semana la presión se extendió. Llegó una carta de un despacho que nunca había oído. Certificada. Detallando posibles multas por obras sin licencia. Otra notificación alegaba incumplimiento de las nuevas normas de mitigación de incendios. Cada una mencionaba lo mismo, la zona ampliada. Elena empezó a guardar los sobres en un montón ordenado junto a la puerta. No porque le gustaran, sino porque quería saber cuántos eran. ¿Qué tan grave es?, preguntó una noche en voz baja para que los niños no oyeran. Todavía no grave, contesté. Esa era la verdad. Y también el problema. Los cortes de papel no duelen mucho al principio. Escuecen. ¿Irritan? Los ignoras porque son pequeños. Pero sangran igual. ¿Y si recibes suficientes? Empiezas a perder algo importante, tiempo. Sueño. Certeza. 1 semana después Carmen envió a un mediador. Se presentó como Raúl. 30 y pocos.
Zapatos brillantes que nunca habían pisado grava. Aparcó su SUV híbrido al borde de mi muro de contención como si fuera plaza de invitados. Sonreía mucho. Señor Morales, dijo extendiendo una mano que no estreché. Estoy en relaciones con la comunidad de Altos Pinos. Carmen me pidió que viniera a ver si tenía dudas sobre la vía voluntaria. Tengo una, dije mientras seguía tallando un poste de pino. ¿Ustedes siempre son tan persistentes con terrenos que no son suyos? Se rió como si fuera un chiste. Preferimos llamarlo proactividad. Habló de riesgo de incendios. Impacto ambiental. Valor de reventa. Responsabilidad. Palabras diseñadas para sonar responsables sin decir nunca lo que querían. Su trabajo aquí arriba es impresionante, dijo señalando la casa. Nadie quiere derribarla. Dejé de tallar. El silencio repentino pesó más que cualquier amenaza. Soplando el serrín de la gubia. La limpié una vez en los vaqueros y solo entonces levanté la vista. Entonces dejen de intentarlo. Por una fracción de segundo la sonrisa flaqueó lo suficiente para notarse. Nuestro comité de arquitectura es estricto, dijo con cuidado. Las estructuras dentro de la zona de protección generan inquietudes. Pero hay flexibilidad en el cumplimiento si está dispuesto a colaborar. Volví a poner la gubia contra la veta y seguí trabajando. No voy a firmar nada. Venga otra vez sin orden judicial y presentaré denuncia por allanamiento. Raúl asintió despacio. La sonrisa regresando. Más fina esta vez. Carmen esperaba que fuera más colaborador. Dígale a Carmen que colaboro con quien se mantenga fuera de mi propiedad. Se retiró. Miró una vez más la casa y se dirigió al coche. El motor arrancó. La grava crujió. Los neumáticos se alejaron. No estaban enfadados. No tenían prisa. Eran pacientes. Eso era lo que más me preocupaba. Creían que esto era un juego de espera. Que el cansancio haría lo que la fuerza no podía. Contaban con que la mayoría de la gente no pelea contra el papeleo. La mayoría se cansa. La mayoría se rinde. Mirando el montón creciente de sobres junto a la puerta sentí algo asentarse en el pecho, sólido. Inamovible. No intentaban ganar una batalla legal. Intentaban desgastarme hasta que desapareciera. Y yo no estaba dispuesto a dejar que el papel decidiera lo que valían 6 años de trabajo. No planeé hacerlo público. Esa es la verdad. No estoy hecho para el espectáculo y nunca he creído que gritar aclare los hechos. Pero el papel tiene la manera de aislarte. Te mantiene la pelea en silencio. Sobre a sobre. Hasta que empiezas a sentirte la única persona en la habitación. Así que una noche, después de que los niños durmieran y la casa se acomodara en ese crujido familiar que hace cuando baja la temperatura, me senté frente al ordenador y conté la historia tal cual. Sin música. Sin edición. Sin rabia. Solo 6 años de vídeos. Fotos. Fechas. Una voz tranquila explicando cómo una casa levantada a mano de pronto se había vuelto no conforme porque apareció una línea rosa en un mapa. Lo subí y cerré el portátil. Por la mañana ya se había movido. Llegaron mensajes de gente que no conocía, constructores jubilados. Agrimensores. Veteranos. Personas que habían librado sus propias batallas silenciosas contra comunidades y ayuntamientos y habían perdido más de lo que querían admitir. No eran ruidosos, estaban cansados. Al segundo día los comentarios cobraron vida propia. La mayoría eran apoyo. Medido. Reflexivo. Agradecido. Gente compartiendo sus historias. Ofreciendo documentos. Señalándome registros públicos que ni sabía que existían.
Parecía menos internet y más un ayuntamiento que por fin había encontrado micrófono. Entonces lo vi, un comentario cerca de arriba. Impulsado por miles de likes. Lo más sencillo sería presentar a todo el grupo a los lobos y jabalíes. En zona boscosa. Los restos nunca aparecerían. Lo miré más tiempo del que debería. No porque estuviera de acuerdo, sino porque me asustó lo rápido que la rabia justa se vuelve salvaje cuando la gente cree que el sistema no los va a proteger. No era un plan. Era una válvula de escape. Una broma oscura nacida de la frustración. No de la intención. Aún así. Cruzaba una línea. Lo borré. No para proteger a la comunidad. No para proteger a Carmen. Sino para proteger la pelea. Escribí una respuesta antes de eliminarlo: esto termina con la verdad. No con amenazas. Algunos empujaron, que estaba siendo blando. Que la comunidad merecía lo que le cayera. Se equivocaban. En el momento en que una pelea deja de ser sobre lo correcto y pasa a ser sobre lo que sienta bien, pierdes algo que no recuperas. No había levantado una casa durante 6 años para quemar el suelo donde se levantaba. Más tarde supe que la comunidad había estado vigilando. Circularon capturas de pantalla. Correos reenviados. Alguien intentó flotar la idea de que yo incitaba hostilidad. De que fomentaba un entorno online peligroso. Fue un truco limpio, usar la rabia ajena para manchar mis motivos. Pero no cuajó porque el registro mostraba otra cosa. No había amenazado a nadie. No había alentado nada. Lo había cortado. Y eso importaba. La atención siguió creciendo. Un periodista freelance local me escribió preguntando si podía subir a ver el lugar. Dije que sí con una condición, sin dramatismo. Solo hechos. ¿Documentos? La casa tal como estaba. Lo que más me sorprendió no fue la cantidad de apoyo, sino su calidad. La gente no quería sangre. Quería luz del día. Quería saber cómo podían moverse líneas en silencio. Cómo podían ampliarse reglas sin votación. Cómo una casa podía reclasificarse sin que el dueño fuera siquiera avisado. Querían saber dónde se rompía el sistema. Y leyendo aquellas preguntas, pasando el ruido, sentí el cambio. Ya no era solo mi problema. Era un patrón. De los que sobreviven porque se mantienen callados. Y me di cuenta de algo importante que marcaría cada decisión siguiente: si iba a pelear esto, no podía dejar que se volviera feo. No podía dejar que se volviera ruidoso. Tenía que mantenerlo preciso. Porque la precisión es lo que asusta a quienes dependen de la presión. Y en algún lugar debajo de aquellos comentarios, enterrada bajo el ruido, la verdad esperaba, paciente. Exacta y lista para usarse. No empecé por abogados. Empecé por el mapa. La versión que me había enseñado Carmen era demasiado limpia. Colores pastel. Líneas suaves. Todo presentado como respuesta terminada en lugar de pregunta. Me molestaba más cuanto más lo pensaba. La tierra real no se comporta tan ordenadamente. Ni las lindes honestas. Saqué mi deslinde original de 2017. El que yo mismo había comprobado. Está casi todo. Lo extendí en la mesa de la cocina y lo comparé con la superposición de la comunidad en la pantalla. A primera vista las formas parecían parecidas. Ese era el truco. La mentira vivía en los márgenes. Imprimí las capas del SIG por separado y las puse una al lado de la otra: parcela. Superposición. Capa catastral. Ahí encajó todo. La superposición existía. Las lindes de la parcela seguían poniéndome como titular.
Pero la capa catastral no había cambiado. Ni nuevo código de distrito. Ni huella de valoración ajustada. Ni fecha de efecto que coincidiera con la expansión que Carmen decía que había ocurrido, administrativamente. No se consigue jurisdicción sin recaudación. No se consigue autoridad sin rendir cuentas. Alguien había trazado una línea que no estaba pensada para tributar. Profundicé en los metadatos. Historial de ediciones. Marcas de tiempo. Notas de usuario que la mayoría nunca lee porque asume que el mapa dice la verdad por defecto. La superposición se había añadido en una única ventana de actualización. Sin referencia a audiencia pública. Sin visto bueno del catastro. Sin cruce con el sistema de ingresos de la Diputación. No era chapuza. Era quirúrgico. Aquella misma tarde volví a subir a la montaña y recorrí la propiedad otra vez. Más despacio. Aparté tierra y agujas donde sabía que estaban. Allí seguían las estacas. Hundidas en la roca viva. Exactamente donde las había puesto el agrimensor décadas atrás. Las comprobé con la escritura. Coincidían al milímetro. Me planté en el borde del barranco y amplié la vista. No en el mapa, sino en mi cabeza. Seguí la cresta hacia el oeste. La curva del barranco. Como la elevación alcanzaba su punto máximo justo donde estaba mi casa y luego caía en un barrido limpio e ininterrumpido. Ahí vi lo que realmente hacía la superposición. No protegía un buffer. Limpiaba una línea de visión. Busqué en el portal de urbanismo de la Diputación y lo encontré, un expediente de desarrollo propuesto bajo un nombre que al principio no reconocí. Vista del barranco. Los documentos eran brillantes. Optimistas. Llenos de frases como, vida elevada, y, experiencia panorámica del cañón. Un renderizado me dejó helado, un club social en la cresta. Barandilla de cristal. Terraza infinita. Luz de la mañana derramándose sobre el barranco como si estuviera escenificada para un folleto. El punto de vista era inconfundible. Mi cresta. Mi casa no aparecía. La habían borrado con aerógrafo. Sustituida por espacio vacío y promesa. El pie de foto decía, vistas occidentales despejadas reservadas para lotes premium. Me recosté y dejé que calara. No querían mi casa. Querían lo que mi casa estaba ocupando. La línea rosa no era un error. Era una cuña. Una forma de empujar lo justo para tomar control sin disparar alarmas. Si me rendía, lo llamarían integración voluntaria. Si no, ejecución. En cualquier caso, el resultado era el mismo, despejar la cresta. Imprimí todo, el deslinde original. Fotos de las estacas. Las capas del SIC con los datos catastrales que no coincidían. Los renders de vista del barranco con mi cresta resaltada en todo menos en el nombre. Cuando lo alineé todo en la mesa. La historia se contó sola. Necesitaban mi elevación. Necesitaban mi vista. Y estaban dispuestos a redibujar la realidad para conseguirlo. Aquella revelación lo cambió todo. Hasta entonces había tratado esto como un desacuerdo. Un malentendido que se corregiría si la persona adecuada miraba con atención. Pero los malentendidos no vienen con folletos brillantes y casas borradas. Esto era intención. Calculada. Silenciosa. Rentable. Pensé en Carmen plantada en mi terraza sin molestarse en mirar las vigas que yo había cortado a mano. En Raúl sonriendo mientras hablaba de colaboración. En la forma en que el sargento había hecho una pausa cuando las coordenadas no encajaban. Todos eran piezas de la misma máquina. Y ahora por fin entendía el plano. Metí los documentos en una carpeta lo bastante gruesa como para doblarse en las esquinas y la dejé junto a la puerta.
No sentía rabia. Sentía foco. Porque una vez ves la mentira con claridad, dejas de discutir con ella. Empiezas a desmontarla. Y lo primero que aquella mentira no podía soportar era la luz del día. La presión no se relajó después de descubrir la mentira. Se afiló. El papel dejó de ser paciente y empezó a acercarse. Los plazos se apretaron. El lenguaje pasó de «podría» a «deberá». De sugerencias a instrucciones. De cartas a visitas. El sargento volvió 3 días después. Mismo todoterreno. Misma postura firme. Energía distinta. Aparcó más arriba esta vez. Más cerca. Como si el propio espacio estuviera en negociación. Carmen llegó justo detrás en su SUV. Carpeta bajo el brazo. Gafas de sol ya puestas. Los recibí en la terraza. El sargento habló primero. Señor Morales. Necesitamos aclarar un tema de ocupación. Carmen intervino sin esperar. Ha habido quejas. Múltiples preocupaciones de seguridad. Habitabilidad no autorizada dentro de territorio de la comunidad. Levanté la mano. No para pararla. Solo para ralentizar. Esta casa no está ocupada, dije. Está en construcción y no está dentro de su comunidad. Ella deslizó una hoja ya preparada. Según la superposición actualizada. Esa superposición no cambia la jurisdicción catastral, dije con calma. Y no mueve estacas de hierro. El sargento miró el mapa. Luego hizo algo pequeño pero revelador, se quitó las gafas de sol. Estudió la página otra vez. Más tiempo. Siguiendo las coordenadas con el dedo. Carmen siguió hablando más rápido ahora. Apilando frases como sacos de arena. Las normas de mitigación de incendios exigen. ¿De dónde vienen estas coordenadas?, preguntó el sargento. Carmen no respondió de inmediato. Sonrió. Ajustó la carpeta. Cambió el peso de pie. Aprobadas por la Diputación, dijo. Compiladas durante la actualización del buffer de incendios. El sargento asintió una vez. Pero no se puso las gafas. Apagó la radio. El silencio repentino se sintió deliberado. ¿Aprobadas por qué oficina exactamente? La sonrisa de Carmen se afinó. El comité de planeamiento. Está todo documentado. Entonces será fácil verificarlo, dijo él. Ella giró. Cambiando de táctica. Sargento. Con respeto. No estamos aquí para debatir teoría cartográfica. Estamos aquí para evitar un problema de responsabilidad. Esta estructura tiene título limpio, dije, y un deslinde más antiguo que su urbanización. Le entregué la carpeta. No la abrió deprisa. La abrió. Pasó páginas. Se detuvo en las fotos de las estacas. La escritura. La impresión de la capa catastral con el código de distrito sin cambios. Su mandíbula se tensó. No de enfado, sino de concentración. Carmen lo notó. Se acercó más. Bajó la voz. Esto no tiene por qué escalar. Ese fue el momento en que el apretón se convirtió en ataque. 2 días después las notificaciones se duplicaron. Una denuncia anónima llegó al Departamento de Obras del Ayuntamiento, construcción estructural sin licencia. Infracciones del Código contra Incendios. Alteración ambiental. Llegó un cálculo preliminar de multa por correo, 125.000 euros. Luego las fotos desde dron. Imágenes de mi casa desde arriba. Ángulos que yo nunca había volado. Encuadradas para exagerar pendiente y proximidad.
sin contexto y etiquetadas como invasión peligrosa. El sargento volvió. Esta vez con un guardia. Sin luces. Sin sirenas. Solo procedimiento. Estamos emitiendo un aviso de desalojo voluntario, dijo con voz plana. 72 horas. Carmen estaba detrás. ¿Satisfecha? Es temporal, dijo. Hasta que se resuelva el cumplimiento. No discutí. No levanté la voz. Miré al sargento. Él dudó un segundo de más. Sus ojos fueron a las coordenadas otra vez. Luego a la cresta más allá de la terraza, donde el barranco caía en un barrido limpio e ininterrumpido. Vi la pregunta formándose. Esa noche los correos se multiplicaron: revisión ambiental, alteración de fauna, interferencia en el caudal. Cada denuncia venía de una dirección distinta. Membrete distinto. Máscaras distintas. Misma mano. Lo reenvié todo a una sola persona, una abogada urbanista que entendía que cuando la presión llega de todas direcciones a la vez, no es ejecución. Es coreografía. No me sentí atrapado. Me sentí medido. Porque la presión solo funciona si no sabes de dónde viene. Y ahora lo sabía. Hay un momento en cada pelea en que el pánico se quema. Lo que lo reemplaza no es valor. Es cálculo. Ese momento llegó para mí pasada la medianoche. Sentado en la mesa de la cocina con la casa en silencio y la cresta invisible en la oscuridad. Extendí todo: cartas, capturas, mapas, fotos de las estacas brillando entre la tierra apartada. Dejé de reaccionar. Empecé a ingeniar. Construí primero una cronología. No emocional. No narrativa. Solo hechos. Fechas. Expedientes. Ventanas de edición. ¿Quién tocó qué y cuándo? Marqué las inconsistencias que se repetían, lenguaje que sonaba oficial pero nunca nombraba una oficina concreta. Plazos sin referencia legal. Amenazas que se apoyaban en autoridad sin demostrarla nunca. Luego volví a los mapas. Superpuse el buffer de la comunidad sobre la capa parcelaria de la Diputación. Luego eso sobre la capa catastral. Resalté el paso que faltaba. El que nadie menciona porque es aburrido y absoluto: la recaudación. Jurisdicción sin tributación es teatro. Autoridad sin valoración es ficción. Si querían gobernar, tenían que aceptar la obligación. Y no lo habían hecho. Redacté un resumen limpio. 3 páginas. Sin adjetivos. Adjunté pruebas, fotos de las estacas hundidas en roca viva. Referencias de la escritura. Códigos catastrales que nunca cambiaron. Capturas del historial de edición del SIC mostrando una única ventana de actualización. Sin IDE de audiencia pública. Sin visto bueno del catastro. Luego llamé a Isabel Castro. Isabel no pierde el tiempo. Responde preguntas como quien lanza cuchillos, limpios y certeros. Envíame todo, dijo, y no les digas ni una palabra más. Envié el archivo. 10 minutos después sonó mi teléfono. Hubo una pausa en la línea. No silencio. Procesamiento. Normalmente cobro 400 euros la hora por encontrar errores como este, dijo. Me acabas de entregar el arma humeante gratis. Exhalé por primera vez en días. Me lo explicó paso a paso. No para tomar el control, sino para confirmar lo que yo ya sabía. Extendieron una superposición sin registrarla como jurisdicción tributaria. Eso significa que no tienen autoridad de ejecución. Ni multas. Ni gobierno. En el mejor caso.
Están faroleando. En el peor. Están allanando sobre papel. No sonaba emocionada. Sonaba impresionada. La mayoría de la gente nunca mira más allá del mapa bonito, añadió. Tú fuiste directo a los huesos. A partir de ahí nos movimos rápido. Isabel redactó un requerimiento de cese y desistimiento. No emocional. No amenazante. Quirúrgico. Citaba la falta de registro de la zona ampliada ante el catastro autonómico, la ausencia de liquidaciones fiscales y el uso indebido de avisos de ejecución fuera de jurisdicción reconocida. Al mismo tiempo presentó una solicitud de auditoría a la Consejería de Hacienda sobre la ampliación de límites de Altos Pinos. No era una demanda. Era un espejo. Si la comunidad quería seguir empujando, tendría que responder preguntas que llevaba años evitando: impuestos atrasados, fallos de transparencia y por qué un buffer de incendios se parecía sospechosamente a la huella de un desarrollo. Envió un último correo a Carmen. Sin acusaciones. Sin exigencias. Solo aviso de que toda comunicación futura pasaría por mi abogada. La respuesta fue inmediata y reveladora. No discutió los hechos. Me acusó de ser poco colaborador. 2 días después la Consejería de Hacienda acusó recibo de la solicitud de auditoría. Lenguaje formal. Tono neutral. El tipo de cosa que cae como peso porque no le importa quién seas. Traducción: alguien oficial está mirando ahora. Ahí cambió el ruido. Los correos dejaron de escalar y empezaron a matizar. Aparecieron frases como pendiente de revisión y pausa temporal, donde antes había plazos. El sargento no volvió. Pero supe por alguien que lo conocía que se estaban haciendo preguntas en la comandancia. Preguntas discretas. Mientras tanto la historia echó piernas. Un productor de Aragón Televisión contactó después de ver los documentos que había enlazado públicamente. Me hizo una sola pregunta que importaba. ¿Quién gana si tu casa desaparece? Le dije que mirara la cresta. El reportaje se emitió 3 días después. 10 minutos. Sin música. Solo documentos. Mapas y un plano de dron que hacía la geometría innegable. El titular: ¿quién es el dueño de la cresta? Los correos inundaron la Diputación. Abogados jubilados. Agrimensores. Antiguos miembros de comunidades que nunca habían visto los planos completos. Uno escribió simplemente: pensaba que el buffer era por seguridad contra incendios. Nadie nos habló del club social. Esa noche Isabel llamó otra vez. Han flaqueado, dijo. No es victoria. Pero es la primera reacción honesta que has visto. Me planté en la terraza y miré el barranco. Las estrellas agujereaban la oscuridad como siempre. Por primera vez desde que el sargento me leyó aquel aviso. Me sentí firme. No porque la pelea hubiera terminado, sino porque por fin se había trasladado al terreno que yo entendía. No construí esta casa corriendo. No la defendí gritando. Ingenié la verdad hasta que no pudo ignorarse. Y en algún despacho de la capital, un expediente con el nombre de Carmen Herrera ya no era solo papeleo. Era un problema. La mañana que vinieron a por Carmen la montaña estaba tranquila. Sin viento. Sin drama. Solo ese silencio firme que tienes cuando el día aún no ha decidido qué va a ser. Estaba lavando a presión la terraza baja, viendo 6 años de polvo y polen desprenderse en líneas limpias. Oí más motores de lo habitual. Sedanes negros esta vez. Sin marcas. Un todoterreno de la Guardia Civil detrás. Sin chalecos. Sin carpetas. Solo trabajo. Se detuvieron en la oficina de la comunidad carretera abajo.
La antigua masía reconvertida con cuadros alquilados y encimeras de cuarzo que pretendían parecer rústicas sin haber sido usadas nunca. Carmen salió sonriendo. Ya ensayando el encanto. Esa sonrisa duró exactamente lo que tardó el inspector jefe en presentarse. Empezó a hablar antes de que terminara. Esto es un malentendido, dijo. Si es por el señor Morales. Puedo explicarlo. Él levantó una mano. Señora Herrera. Queda detenida. Las palabras no calaron al principio. Se rió una vez. Aguda e incrédula. ¿Sabe quién representa a esta comunidad? Espetó. Le voy a quitar la placa. El sargento dio un paso adelante. Mismo hombre. Misma postura firme. Autoridad distinta. Se quitó las gafas de sol. Date la vuelta. Carmen. Se quedó congelada. Mirándolo como si viera a un extraño. Esto es indignante, dijo. La voz subiendo. Esa cresta estaba reservada para desarrollo. La Junta aprobó un club con vistas. Lotes Premium. Exposición occidental despejada, dijo el sargento con calma. La boca se le abrió y cerró. El inspector leyó los cargos en voz alta. Uno por uno. Falsedad documental. Falsificación de registros públicos. Intento de apropiación ilícita de propiedad. Evasión fiscal. Conspiración. Cada palabra le quitaba algo. Carmen intentó una última vez. No pueden hacer esto esta comunidad. El sargento la interrumpió. Calmado como un metrónomo. Tiene derecho a guardar silencio. Leyó los derechos de Miranda con limpieza profesional. Como si lo hubiera hecho 1000 veces. Y como si esta vez lo dijera de verdad. Cuando le puso las esposas. Ella dio un tirón. Más ofendida que asustada. Mientras la llevaban al coche. Se giró hacia mí a través de la distancia. Ojos duros. ¿Crees que has ganado? Dijo. Esa casa era un obstáculo. Nada más. La palabra quedó flotando. Fina y fea. El sargento esperó hasta que cerraron las puertas. Luego se acercó a donde yo estaba. El agua aún goteando de las tablas. Le debo una disculpa, dijo. No respondí deprisa. Debería haber insistido más la primera vez, continuó. Las coordenadas no encajaban. La capa catastral no coincidía. Dejé que el procedimiento me frenara. Miró más allá de mí. Hacia la cresta. Hacia la vista que había empezado todo. Necesitaban esa línea de visión, dijo. Y creyeron que el papel movería la piedra. Asentí. El papel solo funciona cuando nadie comprueba las estacas. Una esquina de su boca se levantó. No era sonrisa. Era reconocimiento. Su título se mantiene, dijo. Limpio. ¿Intacto? Todas las ejecuciones ligadas a esa superposición quedan congeladas. Esa misma tarde la noticia lo abrió en canal. Miembros de la Junta dimitieron. Uno admitió que nunca había visto los renders de vista del barranco. Otra dijo que creía que el buffer era por mitigación de incendios. El consultor del SIC. Diego Pene. Se convirtió en testigo de la acusación en 48 horas. Entregó correos, mapas borradores y una nota de voz donde Carmen describía mi casa como interferencia temporal en el calendario del desarrollo. El juzgado se movió más rápido de lo que nadie esperaba. Una medida cautelar disolvió la comunidad de propietarios por completo. Todas las actuaciones ligadas a la superposición de ampliación quedaron anuladas. El juez no levantó la voz al hablar. No hacía falta.
Este caso demuestra un abuso flagrante de estructuras de gobernanza privada, dijo. La acusada buscó apropiarse de valor mediante engaño. Siguió indemnización. No simbólica. Sustancial. Suficiente para cubrir retrasos. Costes legales y el daño que no se puede poner en una factura. No celebré. Volví a la cresta. La casa seguía igual que siempre, cicatrizada. Sólida y honesta. Recorrí cada habitación despacio. Tocando la barandilla que forjamos a mano. La viga que recolocamos 3 veces hasta que quedó bien. Fuera. El barranco atrapaba la última luz del día. Por primera vez en meses. El silencio volvió a sentirse ganado. La casa está tranquila ahora. No el silencio inquieto que sigue a una pelea. Sino el asentado. El que llega cuando algo por fin ha encontrado su sitio y ha decidido quedarse. Terminé los últimos detalles despacio. Sin prisa. Sin plazos, respirándome en la nuca. Instalé los últimos accesorios. Añadí una segunda batería de paneles solares y puse una pequeña estación meteorológica en el borde del tejado. La montaña no se preocupa por los números. Pero yo sí. Me gusta saber qué hace cuando no miro. Sobre el barranco levanté una cosa más. No una declaración. No un monumento, una torre de observación. Madera y acero sencilla. Lo justo de alta para ver cómo se abre el barranco como siempre lo había hecho. Ayudándome a entender por qué alguien pensó que merecía la pena robarla. Desde allí arriba la vista se extiende amplia y honesta. Sin barandillas de cristal. Sin bordes infinitos. Solo aire. Distancia y perspectiva. La ironía bien hecha no necesita explicación. Unos meses después organicé una pequeña jornada de puertas abiertas. No una fiesta. Más bien un ajuste de cuentas. Vinieron amigos. Algunos periodistas. Incluso antiguos miembros de la comunidad que parecían aliviados de ver por fin la cresta sin folletos mintiéndoles. Clavé el viejo mapa de superposición de Carmen en un tablero en un rincón y lo titulé, «Cómo perderlo todo». Debajo monté mi escritura original. Marco de acero. Malla de alambre. Sin cristal. El papel no necesita protección cuando la verdad es robusta. En la cancela colgué un cartel nuevo. Pintado a mano. Sencillo. Terreno privado. Esta casa fue construida a mano. Los intrusos serán educados. Aquí vive la libertad. La gente se rió. Sacó fotos. Un hombre mayor se quedó allí más tiempo que la mayoría. Luego asintió una vez y dijo: «Esto me da esperanza». Eso me sorprendió más que nada. No me propuse convertirme en símbolo. Simplemente me negué a desaparecer en silencio. En los meses siguientes siguieron llegando llamadas. Historias de toda Aragón. De Cataluña. Del País Vasco. Mismas tácticas. Nombres distintos. Superposiciones silenciosas. Plazos suaves. Presión disfrazada de procedimiento. Ayudé donde pude. Empezamos pequeño. Foros. Videollamadas. Una web sencilla donde la gente podía subir mapas y documentos. Los patrones aparecieron rápido una vez que supieron dónde mirar. Testifiqué más tarde ese mismo año ante las Cortes de Aragón. No como activista. Solo como propietario con recibos. Un diputado citó una frase de mi vídeo: «Construí una casa. No un campo de batalla». La ley se aprobó por mayoría aplastante. La ampliación no autorizada de límites de comunidades de propietarios pasó a ser delito. Se hizo obligatoria la publicidad completa y firmas de aceptación expresa.
Las líneas silenciosas en los mapas perdieron su poder. De vuelta en la cresta. La vida se asentó en algo parecido a la paz. Mis hijos llaman a la casa, la fortaleza. Elena todavía la llama, locura hecha de madera. Pero cada noche, cuando encendemos la chimenea, la pillo sonriendo a las vigas, a las paredes, a la prueba de que el esfuerzo importa. La semana pasada vi amanecer desde la torre con una taza de café y sin agenda. El barranco se veía igual que hace 8 años. Intacto por terrazas de cristal o fantasías de promotores. La montaña no cambió. Las líneas no se movieron. No solo gané una batalla legal. Cumplí una promesa. Y esta vez no pienso ceder ni un solo centímetro.